Bueno, bienvenidos a este semestre de Hablando de Matemáticas. Nuestra primera conferencista es Ana Regman. Estudió la licenciatura en la facultad. Después hizo un doctorado en Dijon con Tianjis. Trabaja en Estrasburgo y se está incorporando al Instituto de Matemáticas a partir de este mes. En principio, muchos años aquí. Y nos va a hablar sobre, se dice que la escuela de dimensión 3 es más redonda que la dimensión 2. Ella dice que no es una frase precisamente de ella, porque no se da discusión en la página de matemáticas, pero ya nos platicará entonces. Bueno, gracias por venir, aunque sea la primera plática. Entonces, sí, bueno, esta frase no es mía, es un poco provocadora. Era todo el objetivo de dar un título así. En realidad de lo que les voy a hablar, o sea, sí les voy a explicar por qué, de dónde sale y quién la dijo, eventualmente. Pero también les quiero hablar de sistemas dinámicos. Entonces eso es lo que yo hago. Y si todo sale bien, al final hasta les voy a contar cosas de las que hice en el doctorado. O sea que tenemos muchos objetivos hoy. Entonces voy a tratar de ir lento porque la verdad es que no me acuerdo muy bien qué hace uno en la licenciatura en la Facultad de Ciencias. Esa es la verdad. Entonces no pude acordarme en qué semestre hace uno ecuaciones diferenciales, no pude acordarme en qué semestre ve uno los grupos, y bueno, todas esas cosas no lo logré. Entonces voy a ir lento y se vale pararme y decir no entiendo. ¿Okay? Y también les voy a decir, de repente voy a decir palabras que si no entienden tampoco es muy grave, porque al final de cuentas vamos a trabajar en ejemplos, que esos trataré de explicarlos lo mejor posible. Entonces, sistemas dinámicos. Entonces, ¿qué es un campo vectorial? Entonces, un campo vectorial es solo una manera, tienen un espacio. Puse R3 ahí porque eventualmente quiero llegar a la dimensión 3, entonces voy a empezar en la dimensión 3, luego la dejaremos, lo revisaremos. Pero R3 es esto. Y un campo vectorial es una manera de decir en cada punto voy a asociarle, a cada punto le voy a asociar un vector. Entonces una aplicación, ahora yo voy a dibujar en R2 porque si no, no me sale, que a cada punto del plano, digamos, le va a asociar un vectorcito. Y obviamente quiero que sea continuo, pero digamos quiero que sea diferencial. Entonces, un campo vectorial es un mapeo, que voy a llamar X por lo general, que a cada punto de mi espacio le asocia un vector. Entonces, si el espacio es R3, pues los vectores también viven en R3, y pues entonces a cada punto de R3 estoy asociando un vector, o sea, el segundo R3 lo tienen que leer como un vector, y el primero como un punto. ¿Ok? Entonces es como, hay gente que dice es como el pelo, ¿no? Cada punto de la cabeza tiene un pelo y es como un vector. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es? Si yo fuera física, ¿qué les diría que es un vector? Les diría es una dirección y una magnitud, ¿no? Entonces lo que quiero decir con esto es que en realidad un vector le dice a un punto cómo moverse. Le dice en qué dirección moverse y con qué velocidad. ¿Okay? La dirección es la dirección a la que apunta y la velocidad pues, es el tamaño del vector. ¿Okay? Entonces, este vectorcito aquí me está diciendo que mi punto pues, se va a mover hacia allá y con esa velocidad. Ahora, claro que cuando avance un poquito, pues tengo que de nuevo ver dónde está el vector y tal vez ahora el vector apunta hacia abajo y va más grande, entonces me va a mover muy rápido hacia abajo. ¿Okay? Entonces, un vector, un campo de vectores, le dice a cada punto cómo moverse y a qué velocidad. ¿Okay? Hacia dónde moverse y a qué velocidad. Puede ser mucho más complicado que eso, o sea, puede estar cambiando con el tiempo, pero eso no nos importa por el momento. Y cuando tienen un campo vector, pueden escribir esa ecuación. Phi es una función que queremos, en un mapeo que queremos encontrar. Y eso es la ecuación diferencial, es una manera muy complicada de escribir las ecuaciones diferenciales, de que si llevaron un curso de ecuaciones diferenciales, vieron cosas que se parecían a eso. ¿Okay? Entonces tengo una aplicación que va a ser esa aplicación phi, que va a depender
de t. T es un número real. Y va a ir de R3 en R3. Y lo que quiero es que cuando la derivo con respecto al tiempo, me dé mi vector en el punto donde estoy. ¿Okay? Eso es lo que dice esa ecuación. Si quieren, olvídense. Lo que importa es la frase de abajo. Lo que nos importa hoy es la frase de abajo. Si yo me fijo en un punto, acuérdense, aquí hay vectores, está por todos lados. Si yo me fijo en un punto, lo que esa ecuación me está diciendo, pues yo puedo fijarme en la curva phi t de p. ¿Ok? O sea, lo que hago variar es fijo p y hago variar la t. T es un parámetro real, entonces cuando es un parámetro real, nada más tienen una trayectoria. Y lo que va a hacer esa trayectoria es que va a ser siempre tangente al campo vectorial. ¿Ok? Entonces lo que me importa a mí es esto. Cuando se fijan en la aplicación que a t manda phi de t de p, con p fija, tengo una curva en mi espacio que va a ser siempre tangente al campo vectorial. Y aquí me volví matemática, me vale gorro la velocidad. ¿Ok? Lo único que quiero es la curva. ¿Ok? Bueno, entonces por cada punto tengo una curva, ya estamos muy felices. Y ahí dice la palabra de dimorfismos. A veces pongo las palabras en azul no porque sean más importantes, porque supongo que no las entienden. Entonces un difemorfismo, ¿por qué? Porque si ahora hago variar la P y fijo T, pues les dije va de R3 en R3, entonces es un mapeo que va a mover todos los puntos de R3. ¿Ok? Y eso se le llama el flujo. ¿Ok? En lugar de solo fijarme cómo se mueve un punto, quiero ver cómo se mueven todos. Por ejemplo, el agua. ¿Okay? Si tienen agua en un río, se están moviendo todos los puntos al mismo tiempo, no solo uno. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un flujo. ¿Ok? Entonces, para cada t, tengo una aplicación que me mueve todo el espacio. Sea R3, sea un río, sea lo que tenga que ser. ¿Está muy complicado hasta aquí? ¿Vamos? Ok. ¿Por qué son difeomorfismos? ¿Qué quiere decir difeomorfismos? Quiere decir que son diferenciables. Si no entienden, no importa. Son bonitos, se portan bien. Y también quiere decir que son invertibles. Es decir, que si me sé mover hacia allá, yo no puedo mover de regreso. ¿Ok? Si tienen su curva y avanzo de aquí un tiempo t y digamos que llego hacia acá, no sé cómo son las aceleraciones, pues luego puedo pararme aquí y avanzar un tiempo menos t y voy a regresar al punto de inicial. ¿Okay? Entonces, un flujo tiene estas condiciones bonitas. En el tiempo cero nada se mueve, no pasa el tiempo, entonces el flujo está fijo. Y si avanzo un tiempo t y luego avanzo un tiempo s, pues es lo mismo que si hubiera avanzado t más s desde el principio. Lo cual quiere decir que si avanzo t y luego avanzo menos t, regreso a phi de 0, que es idéntico. ¿Okay? Entonces ahora voy a hablar de campos vectoriales y de flujos. Y lo que tienen que pensar es esto, son cosas que se mueven. ¿Okay? Y que se mueven de manera continua. Digamos, hay como dos grandes familias de sistemas dinámicos que se mezclan por ahí. Una es caminar, digamos, doy un paso y luego otro, entonces el tiempo no es continuo. Y otra es, olvídense que estoy dando pasos, nada más va mi cabeza y mi cabeza se mueve de manera continua. ¿Ok? Entonces lo que nos interesa es, ahorita, hoy, son cosas continuas. ¿Ok? Bueno, hay muchas maneras de estudiar estas cosas, se estudian desde hace mucho porque es básicamente gran parte de las cosas que nos rodean. El aire, el clima, los planetas, etc. Y hay como dos grandes maneras de estudiarlos que de nuevo se mezclan. Una es decir, bueno, las ecuaciones diferenciales, cuando les doy una ecuación diferencial, si llevaron el primer curso de ecuaciones diferenciales, se enseñaron a resolver algún tipo de ecuaciones diferenciales y les dieron un chorro de ejemplos que sí saben resolver, les dieron técnicas y tal. Y más o menos ahí se acaban las maneras de resolver ecuaciones diferenciales. Es decir, en general, una ecuación diferencial es algo muy complicado y no la sabemos resolver. No, sabemos que la solución existe, podemos demostrar que la solución existe con ciertas condiciones, bla, bla, bla.
pero no sabemos resolverlas. Es decir, no sé decirles con exactitud cuál va a ser el clima el día de mañana, pero sé aproximarlos. Pues hay todo un paquete de físicos, matemáticos, químicos, ingenieros, biólogos, que se dedican a plantearse ecuaciones diferenciales, tratar de simplificarlas, sacar la información que es importante y modelarlas, es decir, aproximar las soluciones numéricamente por un cierto tiempo. Las computadoras que están calculando el clima están haciendo eso todo el tiempo. ¿Ok? Hay otra manera, o sea, obviamente antes de las computadoras la gente se planteó cómo resolver la ecuación del agua o del clima. O sea, no es que las computadoras nos abrieron los ojos a tratar de resolver esos problemas, obviamente no se podían resolver antes, ni tantito. Y entonces hay como el estudio cualitativo de los sistemas dinámicos. ¿Ok? Newton con los planetas, Poincaré, bueno, toda una familia de gente, etc. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque no lo pueda resolver, puedo decir cosas. Y la primera cosa que puedo decir es lo siguiente, es ¿qué es un punto singular? ¿Ok? Entonces yo les dije, dibujan un vector. Y todo el mundo me creyó que un vector no era cero. El vector puede ser cero. ¿Ok? Puede ser que por aquí tengo un punto donde mi aplicación X es cero. Me manda el vector cero. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo? Que ese punto no va a moverse. ¿Ok? Entonces un punto singular es un punto singular, eso quiere decir que X es igual a cero. ¿Y qué quiere decir del flujo? Pues el punto no sabe para dónde moverse en aquella velocidad, no se mueve. ¿Ok? Pueden pensar, por ejemplo, en la rotación de un objeto. Tengo un objeto en dimensión, una esfera en dimensión 3, una bola rellena, y la hago girar sobre su centro, el centro no se mueve. ¿Ok? Entonces, eso es un punto fijo. ¿Ok? ¿Por qué son importantes los puntos fijos? Entonces aquí voy a mover de nuevo un poco más las manos, no que ya los moví. Pero yo les dije, no las pueden resolver. Bueno, hay un cierto tipo de ecuaciones diferenciales que ustedes saben resolver si llevan ecuaciones diferenciales. Digamos, si algo, creo que las escriben así, con A una constante, esto saben resolverlo, ¿no? ¿Cuál es la solución de esto? Es X que va a depender de T, porque esta es la derivada con respecto a T, como allá. Es exponencial de A a la T. ¿Ok? Si derivo me da A por X. Derivo con respecto a T, me da A por X. Entonces, esas ecuaciones se llaman ecuaciones lineales. ¿Ok? Podrían poner un vector, una matriz, si las podrían tomar completas. Entonces, ¿por qué nos gustan los puntos fijos? Porque muy cerquita del punto fijo puedo aproximar mi ecuación diferencial con una ecuación diferencial lineal. Y eso estoy muy feliz porque sé resolverlas. ¿Okay? Entonces, esas creo que se enseñan en ecuaciones diferenciales 1, y ya con más variables tal vez tienen que llevar ecuaciones diferenciales 2, supongo. Si mi memoria no me engaña. Entonces, un punto singular de X es una cosa muy importante porque no solo sabemos que ese punto no se mueve, sino que sabemos qué pasa con los puntos cercanos. Y somos muy felices. ¿Ok? Ya es mucho decir. ¿Ok? Bueno, entonces al rato les voy a platicar más puntos singulares, pero quiero también platicarles y decirles otra cosa, y es, ¿qué es una órbita periódica? ¿A qué suena órbita periódica? ¿No? ¿Suena órbita? Órbita quiere decir el camino que va a seguir un punto. La órbita de un punto es la curva esta que les dibujé. Que sea periódica quiere decir que va a regresar al punto. Es decir, que por ahí voy a tener una configuración de campos vectores que tengo un punto y que eventualmente con el tiempo regresa, ¿no? Y entonces el campo vectorial será algo así. ¿Ok? Entonces, una órbita periódica es un punto que regresa.
Bueno, ahí ya no puse por qué son importantes, pero ¿por qué son importantes? Pues porque Poincaré definió una cosa maravillosa. Digamos que tienen un punto en R3 y que saben que su órbita es periódica. ¿Ok? Vamos a hacer una cosa maravillosa. Voy a dibujar un plano que sea transverso a la órbita. Imagínense la órbita aquí flotando así y yo dibujo un plano que sea ortogonal a la órbita. ¿Ok? Entonces, ¿qué sé de ese plano? Sé que tengo este punto que se va a pasear y eventualmente regresa. ¿Ok? Entonces, lo que demuestra Poincaré, que no se os voy a mostrar porque es un día estoy platicando cosas, es que si yo tengo un punto que está muy cerca de la órbita periódica, muy cerca. ¿Qué tan cerca? Depende de muchas cosas, pero imagínense que está muy cerca. No sé que la órbita sea periódica, sería mucho pedir. Pero lo que sí sé es que no se va a ir a pasear muy lejos y eventualmente va a regresar a un punto del plano. ¿Ok? Entonces, si se toman puntos que están arbitrariamente cerca en este plano pequeño, mi computadora no se me la por aquí. Ahorita lo resolvemos. Vamos a acabar con la órbita y ahorita resuelvo eso. Lo que pasa es que si tienen un punto muy cercano aquí, ¿okay? Lo que demuestra Poincaré es que hay puntos muy cercanos, que para puntos muy cercanos la órbita de esos puntos va a regresar al plano. Entonces eso define una aplicación, sí, que va de mi plano, de ciertos puntos del plano, no todos puntos del plano, en sí mismo. ¿Y qué sé de esta aplicación? Me acuerdo que tenía este punto en el plano que se llamaba P, que es fijo, es decir, si de P chiquita es igual a P. ¿Ok? Entonces aquí, pues yo lo que quería estudiar era la dinámica del campo vectorial. Yo lo que quería estudiar la dinámica del campo vectorial, sabía que había una órbita periódica. Y ahora lo que quiero decir es, eso es tan importante como los puntos singulares, porque ahora tengo una aplicación que va del plano en el plano, entonces ya no tengo una cosa continua, sino que voy a aplicar una vez psi, otra vez psi, otra vez psi. Sé que hay un punto fijo, y entonces de nuevo, un punto fijo es una singularidad, y una singularidad, esto es más interesante, yo creo que está hablando con él. Una singularidad nos gusta porque podemos linearizar cerca de singularidades, entonces podemos decir qué pasa. Es decir, una vez que escribo este mapeo que va del plano y sé que tiene un punto fijo, que es un punto singular, puedo decir qué les pasa a todos los puntos que están cerca de P. ¿Okay? Y de nuevo soy muy feliz. ¿Okay? Entonces, puntos, digamos, si quieren estudiar cualitativamente un sistema dinámico continuo, como un flujo, como lo definí, lo primero que se tienen que preguntar es si hay puntos fijos. Por lo general eso es fácil de responder en el contexto que les voy a platicar. La segunda pregunta es si tiene órbitas periódicas. Y lo que les quiero comentar es que es una pregunta muy difícil. ¿Ok? Entonces les puse ahí una cita de Poincaré, 1892, que dice, se las traduzco. Por otro lado, es lo que hace las soluciones periódicas tan importantes, es que son, de cierta manera, el único camino por el que podemos tratar de penetrar en un mundo que hasta ahora se llama inabordable. ¿Sí? Bueno, eso fue hace más de 100 años. Hay preguntas de Poincaré que no podemos resolver todavía, muchísimas, pero muchas con relaciones con órbitas periódicas. ¿Okay? Entonces, esto no habla nada de las esferas,
pero sí voy a hablar de esferas. Regresamos a las esferas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con la esfera más sencilla, el círculo. Todo el mundo conoce el círculo, ¿no? Entonces ahora nos olvidamos, antes había dibujado campos vectoriales en R2 y todo el mundo estaba muy contento porque, o en R3, porque un vector vive en R2 o en R3, entonces si yo les digo que el punto de R2 lo tiene que poner un vector, saben qué hacer. Ahora quiero que me dibujen un campo vectorial sobre el círculo. Me van a decir, sí, pero el círculo no es un espacio vectorial. Totalmente de acuerdo. ¿Qué quiere decir dibujar un campo vectorial sobre el círculo? Quiere decir que al círculo lo podemos asociar a cada punto del círculo. Por ahí aprendieron en geometría moderna que tiene una tangente, ¿no? En geometría analítica. ¿Ok? Entonces a cada punto del círculo le puedo asociar un espacio vectorial de dimensión 1, que es la recta tangente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces un campo vectorial lo que me va a decir a cada punto del círculo, te doy un vector en esa recta. ¿Ok? Entonces, de nuevo, escojo una dirección y una magnitud. Solo que la dirección es o para la derecha o para la izquierda. Y la magnitud pues, es cualquier número real. ¿Ok? Entonces, para dibujar un campo vectorial en el círculo, pues empiezan a dibujar cosas así, ¿no? Yo qué sé, acá puede estar viendo para el otro lado. Ahora, si están viendo para el otro lado, como quiero que las cosas sean diferenciables y que sepan qué quiere decir, pero al menos continuas, digamos, que no se peguen, pues por aquí tiene que haber un punto singular, es decir, un punto que no se mueve, ¿no? O sea, llega un momento que no puedo ir en las dos direcciones y que todo funcione bien. O sea, las cosas no pueden moverse en las dos direcciones. El campo vectorial dice hacia dónde me muevo, pero no le puedo decir te mueves para acá o para acá, ¿no? Te mueves para allá. Es determinista. ¿Ok? Entonces, dibujar un campo vectorial sobre el círculo quiere decir en cada punto escoger una dirección y una magnitud. ¿Okay? Y dirección es derecha o izquierda y magnitud es número real. Ahora, puedo dibujar un campo vectorial en S1 sin singularidades. ¿Puedo o no puedo? Hay quienes dicen que sí, pero entre los jóvenes alguien dice que sí o que no. ¿Sí? ¿Qué hago? Entonces pongo flechitas que vean siempre hacia el mismo lado, pueden ser de distintos tamaños, pero que siempre vean hacia el mismo lado. Más o menos tangentes. O sea, deberían ser bien tangentes, pero creen que yo hago buenos dibujos. Tienen como un filtro que mis dibujos se vuelven bonitos. Entonces, ¿qué hace eso? Gira todos los puntos hacia acá. ¿Ok? Pero puede ser que a velocidades distintas. ¿Sabes? O sea, no es solo una rotación. Hay mucho más que una rotación. ¿Ok? El círculo deja de ser un anillo sólido que nada más le puedo hacer así. Puede ser que los puntos de arriba vayan mucho más rápido y luego se vayan lento y luego rápido y luego lento. ¿Ok? Pero puedo dibujar un campo vectorial sin singularidad. ¿Ok? Y bueno, lo que sí es que dibujo un campo sin singularidades, todo punto es periódico. ¿Estamos de acuerdo? Porque todos los puntos, puede ser que no a la misma velocidad, que todos los puntos están dando la vuelta y como no tienen otro lugar para donde irse, eventualmente regresan a su punto inicial. ¿Sí? Ok. S1, ¿contentos? ¿Qué puede pasar cerca de una singularidad de S1? Entonces voy a dibujar rectas. Digamos que tengo puntos singulares. Pues, ¿qué puede pasar? Puede pasar cosas como aquí, es decir, que la dinámica me haga todo cercano a ir hacia el punto singular. ¿Por qué dices que regresan siempre? Porque no tienen para dónde irse. ¿Ves? Si yo empiezo en un punto aquí, empiezo a caminar. ¿Quién me preguntó? ¿Quién? Empiezo a caminar.
Puede ser que aquí el campo vectorial va a ser que es grandote. Entonces voy muy rápido. Y luego por aquí es chiquito, voy lento. Me tardo mucho, pero eventualmente salgo de eso porque nunca me paro. Entonces siempre estoy avanzando y eventualmente regreso. Si hubiera un punto singular por acá, ya no llego. Llego al punto singular y de ahí no puedo pasar. ¿Ok? Pues todos regreso. Ok, entonces nada más para terminar, quiero decirles qué es lo que puede pasar cerca de un punto singular en el círculo. Puede pasar cosas como la que dibujé aquí, es decir, tengo flechas de este lado que van hacia acá y flechas de este lado que van hacia acá. Es decir, lo que tengo como dinámica es que todo va a ir a concentrarse, todo lo que está cerca de este punto va a ir a concentrarse al punto. ¿Okay? Conforme pasa el tiempo, algo que está por aquí va a tender a este punto sin llegar, pero va a acercarse todo lo que quiera. ¿Okay? Puedo tener la cosa contraria, digamos. Puedo tener aquí un punto donde las flechas van hacia afuera siempre. Entonces tengo una dinámica que aleja todo de mi punto singular. ¿Okay? Y puedo tener cosas como así. De un lado se acercan, del otro lado se alejan. Y invertir la dirección de las flechas. Y eso es más o menos todo lo que pueden tener. Parece sencillo, hay muchísima investigación en dinámica del círculo actualmente. Dimensión 2. Eso tienen que entender que esto es más como un guión para mí que realmente para ustedes. Dimensión 2. ¿Qué es una esfera de dimensión 2? Si les doy una pelota, la superficie de una pelota está inflada de aire, el aire que está dentro no me importa de qué dimensión es 2. ¿Por qué? Porque es localmente homomorfa. Porque cuando están en la Tierra, si se olvidan del nivel sobre el mar, la altura sobre el nivel del mar, eso. Se olvidan de la altura sobre el nivel del mar, ¿qué es lo que su teléfono inteligente les dice para decir su posición? La latitud y la longitud. Es decir, bastan 2 números para definir una posición en la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dimensión 2. Entonces, esto es la dimensión 2. Está vacía. ¿Sí? La superficie de una pelota redonda. Campo vectorial sin singularidades en S2. Vamos para allá, regreso. ¿Se puede o no se puede? Hay quien dice que no, hay quien me dice que sí. Tarea, demostrarlo. No se puede. No se puede dibujar un campo vectorial en S2 que no tenga puntos singulares. No sé si en español, pero en francés se le llama el teorema de la bola peluda, ¿sí? Entonces también en español. El teorema de la bola peluda dice eso, que si le ponen pelos a la bola, tiene que haber un remolino. ¿Okay? Siempre tiene que haber un punto singular. ¿Okay? No es tremendamente difícil demostrarlo, pero no lo voy a hacer. Y quiero hacer otras cosas. Entonces no pueden definir unas singularidades. Con 2 singularidades, vamos a hacer una más fácil. ¿Cómo dibujo un campo vectorial en S2? Puedo hacer con una, pero vamos a hacer con 2. Vamos a hacer más fácil, con 2 singularidades. Si quiero que todo viaje del polo sur al polo norte. Y voy a poner aquí el polo sur no se mueve, el polo norte no se mueve, y quiero que todo suba, es decir, voy a dibujar un campo vectorial que en cualquier meridiano pues pinta hacia afuera, hacia arriba. Okay, luego lo que acabo de dibujar lo dibujan en cada meridiano. Tienen lo que llamamos una dinámica sur-norte.
es decir, todo lo que está cerca de la subida hacia arriba. ¿Okay? Entonces pueden dibujar uno con dos singularidades y pueden incluso dibujar uno con una singularidad. No sé si voy a dibujar, pero lo que sí quiero hablar, porque lo voy a necesitar después, es de la proyección estereográfica. ¿Okay?